Hola expertos, ¿cómo están? Les saluda Ángela Cayupe e Ibe del Valle. A continuación les voy a explicar el llenado de la matriz de factores. Como pueden observar en la pantalla, tenemos 13 factores. Dentro de los 13 factores vamos a ver la influencia de cada factor en la influencia de los otros 13 factores. Ok, para empezar a explicar tenemos la calificación del 0 al 5, donde 0 es sin influencia, 1 es influencia débil, 2 influencia moderada, 3 influencia posible en el futuro y 4 influencia muy alta. Lo que tienen que hacer para poder llenar la siguiente matriz es lo siguiente. Tenemos el factor 1, que son recursos educativos con componentes lúdicos, que es el factor 1. Como tenemos dentro de los factores son 13, el primer factor es el mismo, recursos educativos con componentes lúdicos. Entonces, la influencia del factor 1 en el factor 1 no existe como es el mismo factor, entonces no se coloca nada. Ahora empieza el llenado. Recursos educativos con componentes lúdicos, que es F1, ¿cuál es la influencia en el factor F2, que vendría a ser estrategias metodológicas progresivas? Como tenemos arriba la puntuación, se coloca. ¿Cómo los recursos educativos con componentes lúdicos influyen en la estrategia metodológica progresiva? Aquí ponemos si es influencia 0, influencia débil, 1, influencia moderada 2, y así sucesivamente. Para mí, esto tiene una influencia muy alta, entonces coloco 4. Seguidamente, los recursos educativos con componentes lúdicos en el factor 3, que es cursos en función del perfil de los participantes, es sin influencia, entonces coloco el número 0. Y así sucesivamente vamos a llenar hasta concluir el factor número 13. Una vez terminado de llenar hasta el factor número 13, pasamos al factor 2, que es estrategias metodológicas progresivas. ¿Cuál es su influencia en el factor F1, ¿no? Recursos educativos con componentes lúdicos. Entonces, aquí marcamos. ¿Cuál es la influencia? Entonces, para mí es influencia débil, para mí es 1. Entonces, listo, ya hemos llenado. Entonces, F2, que es estrategias metodológicas progresivas, ¿cuál es su influencia en el factor F2? Como son lo mismo, no se coloca nada, por eso está en negro. Pasamos al factor F3. Estrategias metodológicas progresivas, que es F2, ¿cómo influye en el factor F3? Para mí tiene una influencia 2, entonces pongo el número 2. Y así sucesivamente vamos a terminar de llenar todos los factores. Como pueden observar, existen 13 factores. Entonces, eso es un poco la explicación para el llenado de la matriz. Espero que todo esté muy claro y gracias por su colaboración.